Someone will say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Nietzsche no es un grupo de salsa. Bienvenidos a Nietzsche no es un grupo de salsa, un espacio de divulgación cultural, política y filosófica. Hoy trabajaremos el tema de la ideología. Bienvenidos a este espacio Nietzsche no es un grupo de salsa. Hoy trataremos un tema que atraviesa la filosofía, la política y la cultura, el tema de la ideología. Inicialmente, digamos que el parámetro filosófico que analiza la filosofía es con Marx, más es sus famosas tesis sobre Feuerbach, y en la ideología alemana trata mucho el tema de qué significa esto de la ideología, y pues la palabra ideología significa como el estudio de las ideas, el logos de las ideas. Y Marx es como de los primeros filósofos, y ya después va a ser Nietzsche y Freud, atendiendo la indicación de Ricoeur, que van a decir que las ideas son utilizadas. Y en el caso de Marx va a ser muy enfático al decir que las ideas son utilizadas para manipular a la mayoría de las personas, a la masa, al pueblo, como dirían algunos, y se utilizan para unos intereses particulares. Eso es como una breve definición. Marx va a pensar que la ideología atraviesa todo y que lo que más daña, por decirlo así, la realidad es la religión y la filosofía. En el día de hoy nos acompaña siempre el compañero de siempre, que pena la redundancia, Alejandro Lave. Pues con él hemos establecido un diálogo muy interesante, y pues la idea es eso, tener un diálogo. Pues le cedo la palabra a Alejandro. Buenas noches, Camilo, y a las personas que están aquí en Venga Le Cuento, y en este espacio Nietzsche no es un grupo de salsa. Camilo ya nos hacía como una presentación, una introducción al tema de la ideología, y me parece interesante un poco, Camilo, para que miremos y demos aquí una perspectiva, porque la palabra ideología continuamente se ha utilizado, digamos que en el contexto propio de Colombia se ha presentado en los últimos años con el tema de la discusión de la dichosa ideología de género, con el tema del castrochavismo, el miedo a todo el tema de la izquierda que se ha dado en Colombia, sobre todo en este momento que se da un contexto muy particular en el que estamos. Entonces yo creo que sería interesante, para poder entender ese debate real de la ideología, que a veces se baja mucho, como tener un acercamiento un poquito más cotidiano de qué es la ideología. No sé, yo me atrevería a decir que la ideología, y en ese sentido sí sería como, o sea, seguiría como la línea de Marx y algo de Zizek, y es la ideología es la manipulación de la realidad. Sí, diría yo que sin entrar a la discusión de qué es la realidad, pero sí, digamos, se manipula la realidad. ¿Sí? Entonces se manipula con hoy en día se le llama posverdad. Sí, pero digamos que el fondo del asunto es que se manipulan algunos acontecimientos con el fin de ser, digamos, serviciales a unos intereses políticos y económicos. Coloquemos un caso, ¿no? Pues digamos lo que pasó aquí en el plebiscito el 2 de octubre del año pasado. Como, digamos, cuando sale Juan Carlos Vélez, ¿sí? Y empieza a decir por los diferentes medios de comunicación como ellos hicieron una estrategia que habían hecho en Brasil de manipular la información, manipulando la información diciendo no, que los guerrilleros, los guerrilleros combatientes se les iba a pagar 1.800.000, y ellos decían alguna estrategia, y era que en cada sector de la población tenían una mentira, ¿sí? Yo creo que ese es como un ejemplo para tratar de abrir el tema de esto de la ideología, porque hoy en día hablamos de ideología de género, ideología política, ideología cultural, ideología económica. Estamos atravesados de ideologías, inclusive hasta la gran ideología que algunos llaman que es el marketing, que es hacer de las mercancías ideología de consumo. Pero aquí voy a hacer, digamos, una parte como
de abogado del diablo, porque vemos que la presentación es como bastante dura con la palabra, con el contexto de la ideología, pero también digamos que nace en algún momento, y así lo presento, unas posturas epistemológicas un poco académicas, un poco más adentradas a ese sector, y la ideología en última lo que hace es retomarlas para una acción más práctica. Yo creo que eso también es una parte ahí que alimenta lo que es ese ser de la ideología, y que, claro, contextos más cercanos vuelven no solamente práctica, o sea, a coger esa parte epistemológica y volverla como una acción social, sino que también la llevan a un campo en donde la han degradado, creo yo, que el concepto... Como por ejemplo, una cosa era el contexto, siglos atrás, su merced arranca con el marxismo, sí. Entonces hay unas posturas que son académicas y de estudio, aunque tienen una postura política, y son los movimientos políticos quienes lo convierten en ideología, por presentarlo así. Entonces, una postura que se puede tener en una escuela, que puede tener un filósofo, que puede tener un modelo de pensamiento, en el contexto social lo aterrizamos en una ideología, o sea, y lo utilizamos. ¿Usted se refiere como a la manipulación de la información? O sea, ¿cómo se manipula la información? Más que cómo manipularse es apropiarse. O sea, todos los contextos, sí, digamos, sí. todos los contextos políticos de corte que tengan, de derecha, de izquierda, los liberales, yo creo que la muestra más fuerte de eso, pues toman una postura filosófica y política frente a muchos contextos de la vida y la vuelven un ejercicio político, pero con esa llegada más contemporánea, pues se abre la brecha. Sí, mucho más allá de lo político. Sí, no, yo, o sea, no sé, digamos, si iría en ese orden. Por ejemplo, digamos, digamos que un instrumento de ideología que analiza Marx o la izquierda en, digamos, su momento histórico es: los liberales nos dicen que nosotros somos libres, ¿sí? Porque adquirimos una serie de derechos y deberes que se consagran en una constitución o que el parlamento defiende algunos derechos. Y entonces Marx dice, bueno, listo, ¿de qué depende esa libertad? Entonces llega ahí discutiendo con los economistas ingleses, llega y dice, esa libertad depende de la propiedad privada. Y a partir de la propiedad privada, usted es más libre o menos libre. Y entonces Marx, digamos, como ese es un elemento, digamos, como un ejemplo, va a decir Marx, ahí hay un elemento ideológico, porque es decir, a las personas que son libres en la medida en que pueden, digamos, en la medida en que pueden fortalecer su propiedad privada, porque se considera que, digamos que en ese momento de la historia se considera que el trabajo dignificaba hoy, o algo que también está presente, y que uno es digno de lo que produce. Pero Marx va a decir, no, eso es mentira, lo que realmente ocurre es que no hay libertad, lo que hay es que unos pocos se apropiaron de los medios de producción, y esos pocos, digamos, que se apropiaron de los medios de producción, utilizan ese elemento de la propiedad privada y de la libertad como elemento discursivo para mantener una clase subyugada. Y como usted bien lo decía, que me parece muy interesante, como es un armazón político y de poder tan poderoso, pues eso se fue a las legislaciones, se fue a los diferentes, digamos, estados, por ejemplo los estados occidentales, yo diría que hoy en día casi en todo el planeta, se fue a la legislación en la cual una persona es libre en la medida en que puede garantizar su propiedad privada. Y entonces ahí Marx llega y dice, ese es un elemento ideológico, presentarle digamos, a la población un elemento, algo que no es, digamos, algo que en la práctica no es así. Y otro elemento que sí ya más adelante se van a dar cuenta, por lo menos en la Segunda Internacional y Tercera Internacional, es la democracia. Y pues que Marx también la critica, ¿no? Aunque en el manifiesto hay como cosas como la democracia del proletariado y también en el capital también hay algo como la democracia del proletariado, pero también él sabe que digamos, la democracia es también un elemento ideológico. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en Colombia, para aterrizarlo acá, digamos, en nuestro contexto, se presenta, uno ve los medios de comunicación, por ejemplo, él estaba mirando en la página de Vargas Lleras, entonces se presenta Vargas Lleras con imágenes abrazando a la gente, las famosas edificaciones que hizo, los proyectos que tiene con las carreteras 4G,
Tiene un eslogan por ahí como que hagamos trabajo digno, evitemos, digamos, los contratos de prestación de servicio, todo esto, pero eso es un elemento ideológico. A la hora del té, él va a reproducir las mismas prácticas que históricamente se han venido dando. Entonces, como que la ideología es un tema muy complicado, porque algunos van a decir, van a ver otras posturas como el psicoanálisis, el estructuralismo, que va a coger algo de Marx, van a haber diferentes posturas que van a decir, bueno, ¿y hasta qué momento, hasta qué punto no estamos totalmente permeados por ideología? Si se habla de que estamos en una etapa posideológica, entonces es un tema arduo, pero pues me parece que por lo menos decir que es algo que falsea la realidad y que tiene unos intereses, por lo menos que los suscribamos en este momento a lo político y a lo económico, es como un horizonte de comprensión. Bien, hasta aquí hemos tenido como un espacio de introducción y de presentación, con unos saltos ahí en la historia de este concepto de la ideología. ¿Le parece, Camilo, si vamos a la nota que tenemos y ya venimos con un elemento que Por me parece supuesto, que usted introduce? bienvenida. Vale, entonces vamos a verlo. I'm giving you a choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. The material force of ideology makes me not see what I'm effectively eating. It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point we are within ideology. They Live from 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing, a pure subject, deprived of all substantial content, a homeless worker in LA who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird. That these glasses function like critique of ideology glasses. They allow you to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you have your holiday of a lifetime, and when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told, in a post-ideological society. We are interpellated, that is to say, addressed by social authority, not as subjects who should do their duty, sacrifice themselves, but subjects of pleasures. Realize your true potential, be yourself, lead a satisfying life. When you put the glasses on, you see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. The explanation for the existence of this strange ideology glasses is the standard story of the invasion of the body snatchers. Humanity is already under the control of aliens. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. According to our common sense,
we think that ideology is something blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. This precisely, and here the pessimism of the film, of They Live, is well justified. This precisely is the ultimate illusion. Ideology is not simply imposed on ourselves. Ideology is our spontaneous relationship to our social world, how we perceive its meaning, and so on and so on. We, in a way, enjoy our ideology. All right. To step out of ideology, it hurts. It's a painful experience. You must force yourself to do it. This is rendered in a wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. Come on. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes 8-9 minutes. Put on the glasses. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions. This is a paradox we have to accept. The glasses out! Put them on! The extreme violence of liberation. You must be forced to be free. If you trust simply your spontaneous sense of well-being or whatever, you will never get free. What? Freedom hurts. Listo, ahí estaba el video que teníamos para ustedes, una parte ahí que vamos a estar presentando cada 8 días cosas distintas, entonces pues ahí estuvo la nota que nos trajo Camilo. Para volver a la discusión de la ideología, yo creo que sería chévere e interesante poder ver, poder conversar acerca de la existencia casi de la ideología, ¿no? Estamos en un momento en el que en posturas políticas mucha gente como que se limpia, como que yo soy una por las famosas posiciones de centro que intentan desprenderse de la derecha, de la izquierda. Se habla en el diario común como que yo no tengo ideología, pero si lo vemos en cierta parte, pues estamos atravesados ahí, entonces sería chévere como mirar esa parte. Sí, está muy interesante el tema. Hay una cuestión, por ejemplo, uno cuando va a ciertos sectores y habla con la gente dice nosotros, o alguna organización, nosotros no pertenecemos a ninguna ideología, no queremos hacer parte de esto, como según yo lo mencionaba, pero yo también creo que es por algo, y es que hay como una estigmatización de decir yo me siento identificado con tales ideas, porque hay una estigmatización, y sobre todo en Colombia, ¿sí? Pues como digamos también ha habido un marketing político y unos medios de comunicación que han hecho lo más básico en que es dividir la población, y claro, y digamos después de las atrocidades y digamos de los errores que cometieron algunas guerrillas armadas o algunos grupos digamos de izquierda armados después de tantos digamos errores que se han cometido históricamente, también eso se carga, ¿sí? eso pesa. Entonces es un tema muy complicado porque también se quiere hacerle creer a la gente que no hay como una postura, o que tenga una postura en sí mismo ya es como erróneo, pero yo considero que es parte de la misma ideología que promueve, digamos, los que tienen el poder, ¿no? Pues los que tienen el poder les va a interesar que la gente no esté dividida y que no haya realmente como una unión en las ideas. Hay una cosa que, por ejemplo, pero tomando él rescata, digamos, del mayo de 68, a pesar de que lo critica mucho, pero llega y dice
el mayo del 68 y después Rousseau y todos los movimientos culturales que existieron, que reclamaban algún sentido de pertenencia en sus minorías, disolvieron algo y era como que anterior al mayo del 68 había como que la masa o la población se reconocía en unas ideas comunes. Por ejemplo, unas ideas comunes, y es: no podemos permitir que los corruptos nos gobiernen, utilizando un eslogan de campaña que ahorita muchos candidatos utilizan. Pero ellos utilizan ese eslogan usando también la corrupción, sabiendo que ellos vienen en sectores corruptos y que van a reproducir la corrupción. Entonces se vuelve como una franja muy difícil de separar, pero también es un triunfo de ellos, considero yo, hacernos creer que si uno dice: oiga, estoy peleando por lo justo y me parece que la jornada laboral debe mejorar o que el salario mínimo debe mejorar, y ya decir que uno está, digamos, en pro de este tipo de cosas, lo ubican a uno en un marco ideológico, y ellos dicen: pues usted pertenece a tal marco ideológico, y hay una estigmatización, hay, digamos, cierto repudio por parte de la sociedad, de la misma sociedad que está atravesada ideológicamente. O sea que podríamos decir, Camilo, que lo que se presenta contemporáneamente es... partimos del principio de que en todo discurso hay un elemento ideológico. Sí, yo creo que sí. Y podríamos decir entonces que en cada discurso que nosotros nos encontramos, político, cultural, de sectores sociales, etcétera, lo que se está dando es una tendencia a falsear precisamente eso, sí, que es una ideología. Yo creo que lo dijo José muy claro, y es eso: a falsearlo. Y a falsearlo y a confundirlo y a hacer presente: no, nosotros no podemos pertenecer a ninguna ideología, si usted es de izquierdas castrochavista, o si usted está en contra de, qué sé yo, la reforma minera, que ya más bien si usted está en contra del bienestar del país. O sea, es una cuestión muy difícil. Camilo, y entonces devolvámonos en la pregunta. Listo, estamos falseando porque no, digamos que hay un interés por no presentar una posición ideológica y estar en un marco. Sí. Y creo que es algo que no es propio de ningún sector. Creo que todos intentan como tratar de hacer ese lavado. La pregunta sería: ¿por qué lo intentan hacer? Porque saben, no sé, pues eso es es una pregunta muy difícil, pero yo me atrevería a decir que porque ellos, no sé, yo pues voy a dar lo pienso para que de pronto me entienda un poco la pregunta. Es hay un momento en donde se da el boom liberal, el boom del marxismo en sus primeros momentos, que incluso se cruza también con procesos de formación muy interesantes de los procesos conservadores en el mundo. Y como que era, en ese momento lo atractivo era eso, marcar la postura. Sí. Y entramos en un momento, obviamente, mucho tiempo después de una cantidad de procesos históricos, en donde el proceso se revierte. Entonces, no, ahora el tema es desmarcarse. La Clau dice algo muy interesante sobre eso, ya que lo cita, y es, por ejemplo, él como que tiene más presente los movimientos populares del populismo, porque dice que ni la izquierda no pudo captar como ese grado de indignación que se está mencionando, como que un reconocimiento, la izquierda no pudo captar como un reconocimiento de la indignación popular en general, pero esa indignación sigue estando vigente. Pues es difícil, ¿no? O sea, no sé, pues es una pregunta muy difícil. Pero yo creo que hay algo que nosotros podemos hacer, y digamos que la intención de estos espacios que nosotros estamos en construcción es esa, como, bueno, sabemos que esto es difícil, pero tampoco nos vamos a plegar a esto, ¿sí? No vamos a decir, todo es, digamos, un discurso ideológico que es relativo, porque pues considero que no. Y también podemos hacer algo, y es hacer visible que todo discurso ideológico sí tiene un interés de fondo. ¿Sí? Y que usualmente son intereses culturales, políticos y económicos, y obviamente eso obedece a una estructura de poder, ¿sí? Eso es viejo, ya no pues está hecho por Foucault, por Nietzsche, por Marx, por todos ellos, y es por lo menos este espacio, como lo decimos inicialmente, que tiene la pretensión de divulgar filosofía, cultura y política. Es esa, por lo menos en este espacio de hoy, hacer notar que hay unos discursos que son funcionales a un sistema de poder,
Y que claro, en el marco en el cual estamos hoy en día, decir pertenezco a tal cosa o pertenezco a tal otra, puede que, digamos, lo separe uno del resto de la sociedad o quede, digamos, marcado políticamente o inclusive hasta políticamente y económicamente, ¿verdad? Pero digamos que es el ejercicio de tratar de pensar. Hay una cuestión que decía un autor que él decía, ¿es posible diagnosticar nuestro tiempo? Y si es posible, ¿cuáles son las ideas que gobiernan este momento? Es una pregunta, o sea, es como un comentario abierto porque el tema es muy complejo, ¿sí? De eso se escribe mucho, se está escribiendo mucho. Claro, pero digamos que plegándome un poco a esa cita, para allá iba un poco. Hay un momento en el que se dan los grandes modelos de pensamiento que contemporáneamente nos están como rigiendo: el pensamiento libertario, el pensamiento conservador. Entra un gran auge todos estos modelos de pensamiento en Occidente. Y pensaba mientras hablabas, Camilo, si acaso el problema, o no el problema, el punto en el que nos encontramos hoy puede ser una crisis de pensamiento, porque se me venía a la cabeza un poco el tema de los indignados. Sí. Procesos también que tuvimos, digamos, aquí, por ejemplo, intentó tener como una ola en Latinoamérica muy pequeña, pero ese proceso, el proceso de las revueltas árabes, como que intentan buscar un oxígeno de pensamiento, un tanque de pensamiento que nos pueda encontrar. Y aunque hay cosas como el caso de Podemos, como el caso de Grecia, que intentan encauzar algunas cosas, se quedan como cojas o se quedan cortas. Los modelos de pensamiento se están quedando cortos, o sea, el tanque se está quedando sin oxígeno. No, Alejo, es una pregunta, digamos, muy importante. Corre mucha tinta. Se me ocurre en este momento dos citas, una de Nietzsche, en la Galla Ciencia, cuando renuncia al tema del nihilismo, que seguramente en algún momento lo trataremos, y es pasarán más o menos unos 220 años para que algo nuevo llegue. Y Martin Heidegger, pues, que para muchos es el gran pensador del siglo XX, dice que pasarán 200 años antes de que llegue un pensador. Y hay una cuestión que uno siempre mira, y es que las grandes, o sea, como que lo que lleva en este momento el mundo no está anclado a nada del pensamiento. No hay ningún punto de referencia, digamos, de pensamiento, digamos, en el sentido como pensar profundamente, sino que hoy en día lo que vemos es que todo es marketing y reproducción de las mercancías, y ahí va el mundo, ¿no? Entonces va el mundo hoy en día en un horizonte de comprensión en el cual, si las mercancías que tenemos para este mundo acaban este mundo, debemos buscar otro mundo, otro planeta, ¿sí? Entonces es difícil, ¿no? O sea, es un tema, vivimos en un tiempo seguramente el de mayor confusión histórica en tanto lo humano, lo político y la vida misma, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su presencia, por su escucha, y nos veremos nuevamente en Nietzsche, no es un grupo de salsa. Hasta luego. Me parece que quedó chimba el de hoy. Someone will say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a Nietzsche no es un grupo de salsa.